Bueno, bien, buenos días. Vamos a trabajar en la clase de física. Vamos a ver el tema de magnitudes escalares y vectoriales. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar primero definiendo qué es una magnitud física. Una magnitud física es toda característica de la materia que se puede cuantificar. Todo lo que se puede medir mediante un instrumento o mediante alguna ecuación química de física es una magnitud. Hablando de eso, podemos decir que las magnitudes, ejemplos de magnitudes serían la temperatura. Por ejemplo, la temperatura de un organismo se puede medir, la temperatura de un objeto inanimado también se puede medir, la temperatura puede ser fría o caliente, porque en el caso de la temperatura, pues es simplemente ausencia de calor o de ausencia de energía. En el caso de longitudes, se pueden medir longitudes en un objeto, se puede medir volumen, se puede medir densidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de ustedes, por ejemplo, como seres humanos, ¿qué cosas podríamos medir en el caso de ustedes? Ejemplos, por favor. Estatura. La estatura, correcto, eso sería longitud. ¿Qué otra cosa? La ropa, no. ¿Cómo? ¿Qué es específicamente de la ropa? Los calzones, no mentira. No, ¿qué característica de la ropa podríamos medir? La El cintura. pantalón. De físicamente. Sí, ¿qué característica de la ropa? La cintura. El ancho, el grosor de la cadera, entre otras cosas. Largo y el ancho. Largo y ancho, Las correcto. piernas. Ahora, pregunta. Ajá. ¿Podemos medir el color? ¿Cómo la vamos a medir, profe? ¿Cómo así? No se puede. ¿O pueden medir pregunto, ustedes? sí se puede. Pueden medir el amor. El amor sí se puede medir, profe. No, profe, no. Yo no sé de amor, así que no. No se puede medir. A ver, Daniel, dígale a Linda cuánto la quiere. Grave. Una persona que dice cuánto lo quiere significa que no lo quiere, porque si lo quisiera no tuviera palabras para expresar cuánto lo quiere. Entonces no, profe, no. No, pero Eso, siempre Linda, en una persona salió siempre poeta. hay palabras para ¿Cuánto me expresar lo querés? que siente. A Responde. ver, Mira, usted vos- dice en la noche- que puede decir te quiero poco, te quiero mucho. O te quiero mucho. Claro. Te quiero Ajá, montón. pero, a ver, explíqueme usted Que es poco y que cuánto es es mucho. Te quiero tres- Exacto. te quiero tres Por millones eso de le dólares. digo, no se puede. Mira, Belinda, escucha. Bien, entonces, Dale, hay Daniel, te algunas escucho. cosas. Espera, algunas profe, acaba de cosas- decir Daniel. Ajá. Mira, a ver, Escuchamos, Daniel. yo te quiero un montón. Por eso te digo que salgas en la noche y mires al cielo y cada estrella que está ahí te dedico un te quiero. Ah, Es mentira, profe. Y no porque no miro ninguna. Y si No no hay sé, pero estrella, yo Daniel. estos últimos días he salido a ver el cielo, compa, y no miro ni una estrella. Yo tampoco. Entonces, No te quiere. El profe Yaret me entiende. Profe, gracias. Es verdad, no hay ninguna. bueno, Eso me queda. te dedico la luna. Y no está también el lunes. Y Vaya, ahí ya cambia la cosa. y es una nueva y no está en el cielo. Exacto. Bien, a ver, Ay, entonces, no se puede medir, profe, ese es el punto. Ajá. podemos ver que hay algunas cosas que sí se pueden medir, que sí son magnitudes físicas, y hay otras cosas que no se pueden medir, como en el caso del amor. No podemos medir tampoco el color, porque el color tiene muchas variaciones. Entonces no podemos decir qué tan verde es algo. Nosotros podemos asemejar un color, podemos decir, este es verde menta, pero el verde menta tiene varias variaciones de color. Entonces no podemos ser específicos con respecto al color, no podemos decir cuánto amamos a otra persona, pero sí podemos decir cuánto es el largo de su cabello, podemos decir cuántos brazos tiene, cuántos ojos. Esas sí Tengo son tres piernas, magnitudes, profe. ese tipo de cosas sí son magnitudes físicas porque podemos medirlas. Bien, ahora cuando hablamos de magnitudes físicas se dividen en dos tipos. Están las magnitudes escalares, que son todas aquellas que quedan definidas exclusivamente por un módulo, que en el caso del módulo vamos a decir que es un número, es decir, un número acompañado de una unidad de medida. En el caso de la masa, por ejemplo, ¿la masa con qué se mide? ¿Cuál es la unidad de masa? La
¿Con qué unidades miden masa ustedes? Ustedes van a la pulpería y dice, véndame... Con una cosa, profe, con la balanza. No es báscula, va. La unidad de medida. Yo no dije con qué Libras. instrumento. No dije con qué instrumento. Correcto, nosotros utilizamos libras. Libras. Vamos a la Ahí pulpería está. y decimos, vamos a la pulpería y decimos, Deme una "Véndame libra de tal. una libra de tal cosa", correcto. Ajá. ¿Quién dijo una libra de sal? Ahora, en Galones el caso- también por galón compran cosas. por galón también podemos utilizar Por galones, gramos. gramos, correcto, gramos Por también, Ay, qué inteligente, linda. realmente. A ver, en el caso del tiempo, ¿cómo medimos el tiempo nosotros? Con No, ajá. no Minutos. estoy hablando con el instrumento, estoy hablando con la unidad. Reloj. No Ah, con el instrumento, estamos hablando de la unidad. minutos, horas, Minutos, así. horas, Segundos. Segundos. segundos, correcto. Nanosegundos. Ahora, la temperatura. ¿Con qué unidad medimos la temperatura? Con un termómetro. No, no estoy hablando del instrumento, estoy hablando de... Grados, profe. Grados. Sí, ¿grados qué? Grados centígrados. Celsius también. Grados Celsius. Así es, Grados va. Celsius, sí, centígrados. Ahí está. ¿Qué otra bueno, cosa? eso. ¿Con qué otros grados? Bajo cero. Bajo cero. -5. ¿Qué otras escalas de temperatura existen aparte de los grados Celsius? No sé. Espere, profe, ahorita investigo. Está la de grados Vamos, Uy, Kelvin, tú puedes. está la de grados Kelvin y está la de grados Fahrenheit, que son las más utilizadas. Yo A ver, sé, en el caso de distancia, ¿con qué unidad medimos distancia? Con Un kilómetro, metro, Kilómetros, centímetro, metros, centímetros, Correcto, bien. pulgadas, de Sí. todo. Entonces, todas las unidades, esto presten atención, todas las magnitudes escalares, lo único que tienen es un número y una unidad. Esto entonces sería una magnitud escalar, esta parte de acá. 2.7 segundos. Entonces, esto sería una magnitud escalar. Solamente consta de un número y una letra. Y una unidad, perdón. ¿Correcto? ¿Claro eso? No, sí. Y también están las magnitudes vectoriales. En el caso de las magnitudes vectoriales, son todas aquellas que quedan totalmente definidas por un módulo, o sea, un número y una unidad, y también tienen dirección y un sentido. Eso es importante recordarlo. Tienen dirección y un sentido. Si solamente tienen el módulo, que sería el número acompañado de la unidad, pero no tienen dirección ni sentido, entonces no es una magnitud vectorial. En el caso de la fuerza, por ejemplo, la fuerza es una magnitud vectorial, la velocidad también, el desplazamiento. En estas magnitudes es necesario especificar hacia dónde se dirigen y en algunos casos de dónde se encuentran aplicadas. Todas las magnitudes vectoriales se representan gráficamente por medio de vectores que se simbolizan a través de una flecha. Todos los vectores se representan mediante una flecha, todos. Bien, en el caso de los vectores, pues hay tres tipos de características para un vector. Las características ya las mencionamos, que son el módulo, que es el número acompañado de la unidad, más la dirección y el sentido. Ya vamos a ver cómo se aplican estas tres. Para que dos vectores sean considerados iguales, deben tener igual módulo. Profe, se lo escucha cortado. Ok, ¿escuchan los demás ya? Ya. Sí. Para que dos vectores sean iguales, deben tener igual módulo, igual dirección e igual sentido, ¿correcto? En el caso de los vectores, se representan geométricamente con flechas a las que se les asignan todas las características antes mencionadas. ¿Bien? Como aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un vector. Tenemos el largo de la flecha, representa el módulo o la magnitud. Quiere decir que este va a ser representado por una cantidad acompañado de una unidad. ¿Bien? Ahora, la dirección representa este ángulo que hace el vector. ¿Ok? Ahora, el sentido está representado por la puntita de la flecha. ¿Hacia dónde va? Puede ir hacia acá, o en este caso el vector puede tener la flecha hacia acá y entonces iría hacia abajo. Aquí en este caso va hacia arriba, pero aquí si la tiene aquí abajo iría hacia abajo.
¿correcto? Este punto de acá sería el punto donde el vector inicia y aquí es donde finaliza el vector, ¿correcto? ¿Claro eso? Sí. Sí, profe, Ahora, sí, sí. vamos a ver con el respecto al módulo o la magnitud. En el caso del módulo se representa el vector. Para representar el módulo en un vector es la longitud del vector. La longitud del vector representa el módulo, que esto va relacionado con una escala generalmente. En el caso de nosotros, si vamos a utilizar una escala si nos dan, por ejemplo, que representemos un vector que tiene 600 metros, no vamos a hacer una flecha de 600 metros, ¿verdad? Porque no cabe en el cuaderno. Entonces, lo que se hace con esto del módulo, se utilizan escalas. Usted determina, por ejemplo, si son 100 metros, no puede hacer 100 metros. Entonces, puede venir y decir, voy a utilizar centímetros como escala. Entonces, 10 centímetros o 1 centímetro va a equivaler a 1 metro, o 1 centímetro va a equivaler a 10 metros, por ejemplo. Entonces, solo tendría que hacer una línea que tenga 10 centímetros para representar un vector de 100 metros. ¿Claro eso? Sí. Ok, bien. Ahora vemos acá, tenemos una imagen que muestra 3 vectores. En el caso de estos vectores, si se fijan ustedes, todos tienen el mismo tamaño, solo que están en diferente posición. Entonces, los vectores pueden tener igual módulo, pero también pueden tener distintas direcciones. No necesariamente van a estar en la misma dirección. Entonces, es importante esto, en el caso de la dirección, de la magnitud, que hay vectores que tienen la misma magnitud, pero distintas direcciones. ¿Correcto? Todos aquí en este caso supuestamente miden 15 kilómetros, están midiendo 15 kilómetros por hora, pero en direcciones diferentes. ¿Correcto? Sí. Ahora aquí podemos ver algunos vectores con distintos módulos, pero todos van hacia la misma dirección. Vemos que hay un vector, el vector B es más pequeño que el C y el C es más pequeño que el A. Dice que hay vectores que tienen, estos son vectores que van en la misma dirección, por eso estos son vectores paralelos, en el cual todos van hacia el mismo lugar, pero tienen diferentes tamaños debido a que las magnitudes son diferentes, o el módulo es diferente. ¿Correcto? Aquí uno representa 20 kilómetros, el otro 15 y el otro 5. Ahora, con respecto a la dirección, en el caso de la dirección, pues corresponde a la inclinación que posee, que tiene la flecha que nosotros estamos graficando. Aquí tenemos un vector que tiene 30 grados de dirección. Aquí tenemos otro que tiene 45 grados y aquí tenemos otro que tiene 55 grados. ¿Correcto? Entonces, corresponde al ángulo entre ella y el eje horizontal, o sea, este eje de acá, este eje de acá, o este eje de acá, o este eje de acá. Bien. Generalmente para representar un vector se tiene que utilizar un plano cartesiano, porque es más fácil utilizar un plano cartesiano donde tengamos un eje X, un eje Y o un eje Z. En el caso del eje Z es el que está sobre el punto 0, o sea, este hacia arriba. Bien. ¿Claro eso? Sí. Ahora, tenemos vectores con igual dirección. Aquí vemos 2 vectores con igual dirección, solo que en el caso de este vector, pues uno tiene un sentido diferente al otro. Aquí vemos que este va hacia atrás y este va hacia adelante, pero la dirección es la misma. Los dos están en dirección horizontal. O sea que aquí no hay ningún grado de inclinación entre los dos. O sea que son paralelos estos dos. Van en la misma dirección, nada más que el sentido cambia acá. Bien, ahora con respecto al sentido, este es el que indica la punta de la flecha del vector. En el caso del sentido, se utiliza la rosa náutica o las direcciones en el cual se utiliza norte, sur, este, oeste. Esto es importante que lo manejen. Habían personas, he tenido casos donde le pregunto a personas hacia dónde es el norte y me señalan aquí abajo. O hacia dónde Profe, a mí que me cuesta eso.
hacia Es que dónde me enredo. hacia dónde es el oeste y me señalan acá. Entonces, si se fijan acá tenemos la rosa náutica donde vemos que arriba sería el norte, abajo sería el sur, a la derecha sería el este y a la izquierda sería el oeste. Pero entre cada uno de ellos, y aquí vemos, si está el vector va en cualquiera de estas posiciones, es una dirección noreste. Pero si va en estas posiciones de acá, es en dirección noroeste. Si va hacia este lado de acá, es en dirección suroeste. Y si va hacia este lado, es en dirección sureste. ¿Entendido eso? Sí. Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo se representa gráficamente un vector? Para representar gráficamente un vector necesitamos tener el módulo, la dirección y el sentido. También debe utilizarse un plano cartesiano, como el que mencionaba al inicio, donde vemos acá, vemos el eje Y y vemos el eje X. Cada uno de estos espacios se dividen en cuadrantes. El cuadrante A, B, C y D. Bien. Pero no basta con dividirlos en cuadrantes, sino que también debemos saber cuál es la dirección y el sentido. ¿Correcto? Entonces, la tarea que tienen en plataforma es en relación a graficar algunos vectores, o por lo menos la que van a tener, porque todavía no la he subido, en graficar algunos vectores en el plano cartesiano. Se les va a dar el dato de la magnitud, donde ustedes tienen que encontrar una escala para graficar el vector. ¿Correcto? Entonces, tienen que buscar un transportador también para hacer la dirección, la cantidad de grados que tiene cada vector. Y el sentido, pues ustedes determinarán hacia dónde va, dependiendo de las instrucciones que dé el ejercicio. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Ninguno, profesor. Ninguna, correcto. Bien, en el caso de la escala, cipotes, recuerden mucho eso, pueden utilizar escalas de centímetros o escalas de pulgadas para representar cantidades. Si tenemos, por ejemplo, 100 newtons, si el vector mide 100 newtons, o en este caso 200 newtons, podemos utilizar pulgadas. Podemos decir que una pulgada equivale a 10 newtons, por ejemplo, o a 20 newtons, o a 30 newtons, dependiendo de qué tan grande sea la cantidad que les mencionan. Pero siempre se va a manejar la misma escala, ¿correcto? ¿Consultas hasta ahí? No. ¿No? Bueno, muchachos, entonces esta sería la clase para el día de hoy. La próxima clase vamos a hablar acerca de operaciones ya utilizando vectores. Vamos a hablar de sumas y otras cuestiones en base a vectores. Hasta aquí todo para hoy. Pasen buen día, muchachos. Igual, profe.